Hola a todas, a todes y a todos. Bienvenidos, bienvenidas a la grabación de la clase del día de hoy. Hoy vamos a continuar con el tema de naturales. Ya vimos la introducción, que fueron la construcción, los axiomas de Peano y un poquito sobre el teorema de recursión. Hoy vamos a empezar a ver cómo operar a los naturales. Entonces, no voy a tratar tanto la introducción para hacer, esperemos, este video un poco más corto. Entonces pasemos rápido al pizarrón. Ok, entonces como pueden ver aquí, hoy, como ya les mencioné, vamos a hablar de las operaciones que nos permiten definir los naturales. Entonces, como todo niño en la primaria ya sabe, hay básicamente tres operaciones que se pueden hacer sobre los naturales. Uno puede sumar dos naturales, ya tenemos un símbolo para ese, el símbolo de la suma. Uno puede multiplicar dos naturales, ya tenemos un símbolo para ese, que a nadie le gusta, entonces ese nunca en la vida lo vamos a volver a usar, porque se confunde con la X. Entonces vamos a usar el asterisco o a veces los paréntesis. Y la exponenciación, que pues ese ya ven que es complicado ponerlo así con simbolitos, porque básicamente lo que uno hace es poner a la base aquí y poner al exponente acá y decir que se está elevando la base al exponente. Entonces, es importante poder definir formalmente estas operaciones. Y vamos a tener un problema similar al que hemos tenido con los naturales, que es pues, como que es algo demasiado básico, ¿no? ¿Cómo uno define algo? Pues todo el mundo cuánto sabe cuánto es 2 más 2, cuánto es 3 más 3. Más bien uno, pues lo que hace en la primaria usualmente es pues, que te dan listas, ¿no? Y ya uno se aprende cuánto es sumar, cuánto es multiplicar, cuánto es elevar a una potencia o exponenciar. Uno ya sabe cuánto es todo eso. Entonces, pues ya sabemos y ya discutimos un poco en la clase pasada que eso de dar listas, pues no nos va a servir de mucho. Entonces, pues, ¿cómo vamos a definir estas operaciones? Resulta que sí hay una manera, que lo que hace es que las define de una manera muy formal, y luego vamos a ver que cumplen todas las propiedades que ya conocemos sobre ellas, y eventualmente, como ya les platiqué, vamos a probar todas esas propiedades en los naturales, y luego vamos a poder extenderlas a los enteros, a los racionales, a los reales, a los complejos, y a veces hasta más allá. Entonces, ¿qué herramienta vamos a usar para definir estas tres operaciones? El teorema de recursión. Pues este es el teorema que ya les platiqué la clase pasada. Nada más le puse un poquito más de colorcitos para que quede un poco más clara en el diagrama que teníamos, ¿no? Entonces, X, lo que es lo que necesitamos. Necesitamos un conjunto X, un conjunto el que sea. Vamos a agarrar un punto en X, que le llamamos a llamar X0. Ese es el elemento de X que querramos. Y vamos a necesitar que X tenga una función que vaya de ese conjunto en ese conjunto mismo. Entonces, el conjunto X lo vamos a poner con rojo, el elemento de X lo vamos a poner con amarillo y la función en blanco. Entonces estas son las únicas hipótesis que necesitamos. Luego, ¿qué me dice el teorema de recursión? Entonces existe una función, la cual se puede definir recursivamente, que es lo que vamos a hacer. Esa función es g, que la vamos a pintar con azul, que va de los naturales en verde en el conjunto X, tal que a este primer elemento que habíamos escogido, a ese es a donde va a dar el 0. Y lo segundo es que ocurre esta fórmula, que es si tú quieres saber a dónde va el sucesor de un natural bajo la función g, tienes que ya haberme dicho a dónde va el natural n bajo la función g, y luego simplemente eso, mándalo bajo f, ¿no? Entonces, si ya definiste a g para un natural n, para definirla para su sucesor es muy fácil, simplemente manda a ese elemento que ya habías identificado bajo f. Entonces vamos a ver cómo queda esto en el diagramita que ya habíamos estudiado. Entonces tenemos otra vez los colores, tenemos el conjunto X en rojo, tenemos un elemento X0 que vamos a escoger en este conjunto en rojo, y tenemos una función que va de este conjunto en este conjunto.
Entonces, vamos a definir la G azul por recursión. ¿De qué manera? Bueno, pues primero decimos, esta función va a ir de los naturales en el conjunto X, y ¿qué es lo que va a hacer? El 0 va a dar a X0. Ok, eso ya está fijo. Y entonces, ¿cómo vamos a definir el 1? Es justo el sucesor del 0. Entonces, ¿qué nos decía nuestra fórmula de aquí? Pues ¿quieres saber a dónde va a dar el sucesor de un número? O sea, ¿quieres saber a dónde va a dar el sucesor de S de 0? Pues eso debe ser igual a... Fíjate a dónde va a dar este natural n. O sea, fíjate a dónde va a dar el 0 bajo g. Y eso, mándalo bajo f. Bueno, pero ya hemos dicho que g de 0 es igual a x0. Entonces este tiene que ir a dar a f de x0, que es justo lo que me dice el diagrama, ¿no? Entonces, como ya sabemos que esto es justo el 1, entonces g del 1 es g del sucesor del 0, que es de acuerdo a cómo lo definimos por recursión. Primero fíjate a dónde va a dar el 0 y luego mándalo bajo f, pero ya sabemos a dónde va a dar el 0, a este. Entonces, g de 1 tiene que ir a dar a f de 0. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos la función f. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos la función sucesor, la función s. Entonces, esto en álgebra se dice que es que el diagrama conmuta. ¿Qué significa que conmuta? Que si te vas por este camino y luego te vas por este camino, es lo mismo. Primero irte por este camino y luego irte por este. Es decir, tómate el 0, mándalo bajo g, g de 0, y luego mándalo bajo f, f de g de 0. O tómate al 0, mándalo bajo la función sucesor, te queda el sucesor del 0, y luego mándalo bajo g, g del sucesor del 0. Irte por aquí es lo mismo que irte por acá. Y lo podemos ver en el que sigue también, para una vez más fijar ideas. Entonces, queremos saber, vamos a escribirlo ahora por acá, a dónde va a dar g del 2. Bueno, pues el 2, ya sabemos, dejen, soy consistente con mis colores. ¿El 2 quién es? Pues el 2 es el sucesor del 1, ¿no? Y luego esto a dónde va a dar. Pues acuérdense de nuestra formulita. Si quieres saber a dónde va a dar el sucesor de alguien, fíjate primero a dónde fue a dar ese alguien. Y luego eso, mándalo bajo f. Es decir, ¿quieres saber a dónde va a ir a dar el 2? Pues primero fíjate de quién viene. El 2 viene bajo s del 1. Y luego fíjate, el 1 a dónde va a dar bajo g. Pues aquí. Y luego a dónde va a dar bajo f. Pues va a dar acá. Entonces esto me queda f de x0. Y entonces una vez más este diagrama conmuta. Si me tomo al 1, lo mando bajo f, bajo g, perdón, y luego lo mando bajo f, es lo mismo que me tome el 1, primero lo mande bajo la función sucesor y luego lo mande bajo g. Y así podemos repetir este proceso. Pues si ya lo definimos para el 2, entonces lo vamos a definir también para el 3. Pues ya se imaginan a dónde va a ir a dar todo el mundo, ¿no? Este tiene que ir a dar a f de f de f de x0. Y entonces pues ya me queda todo como me tendría que dar, ¿no? Esto es f, esto es f, y por acá me queda la función sucesor.
y entonces este diagrama va a conmutar. Y pues así eventualmente nos vamos a poder seguir y va a eventualmente quedar definido esto para el natural enésimo, donde esta n puede ser 1000, puede ser 1.000.000, puede ser 9742, puede ser el número que sea. Y simplemente va a ser, pues repite este proceso, ¿no? Entonces va a ser aplicar, fijarnos a dónde va a dar x0 bajo f, luego otra vez bajo f, luego otra vez bajo f, y así n veces, y justo lo vamos a pegar a este punto, ¿no? Y si ese es el punto que justo es g de n, entonces igual vamos a saber que para definirlo para el que sigue, pues podemos seguir la misma fórmula, que es, como aquí sé que está la función sucesor, entonces aquí aplico la función f y me queda f de g de n, que podemos por este proceso iterativo haberlo encontrado, y entonces simplemente esto va a ser igual a g de n más 1. Entonces vamos a tener que f de g de n va a ser igual a g de n más 1, que vamos a probar eventualmente que es el sucesor de n. Entonces este diagrama también conmuta y lo podemos seguir haciendo por acá, pero ya no va a acabar. Ok, entonces ese fue nada más un recordatorio de cómo funciona el teorema de recursión y por qué lo hice. No es simplemente porque pues, me gusta repetir las cosas, sino porque vamos a definir la suma usando justo ese teorema. Entonces vamos a ver cómo queda definida la suma. Entonces vamos a definir la suma, la pueden buscar en las notas. Esta es la definición 4.4 y dicen las notas que esto es sumar m. Que primero vamos a hacer como un pequeño truco para que nos quede bien definida la suma. Primero vamos a definir como las tablas de sumar y luego ya vamos a definir la suma como en regla. Entonces, consideremos una m en los naturales. Entonces vamos a usar el teorema de recursión, que afortunadamente lo tengo aquí dibujado. Entonces, ¿quién va a ser mi conjunto n? X, ya les dije, va a ser n. ¿Quién va a ser mi función f? Va a ser la función sucesor. ¿Y quién va a ser mi punto x0? Pues va a ser justo m. M igual a x0. Entonces, ¿qué me dice el teorema de recursión? Pues que entonces tienes una función que va de n en n, llámale g, que ¿qué es lo que hace? Pues que al 0 lo va a mandar a x0. Y luego ¿a dónde va a mandar el 1? Pues lo va a mandar a, aplícale la función sucesor a m. Es decir, lo va a mandar a s de m. Que pues ya sabemos que el sucesor es básicamente sumar 1. Entonces, este lo podemos pensar como m más 1. ¿A dónde va a mandar el 2? Pues al sucesor del sucesor de m, o sea, a m más 2. ¿A dónde va a mandar el 3? Pues al sucesor del sucesor del sucesor de m, o sea, m más 3. Y entonces, si se ve que justo aquí lo que estamos definiendo es la función sumar m, ¿no? Tómate el 3, súmale m, te queda m más 3. Tómate el 2, súmale m más 2. Tómate el 0, súmale m,
justo te queda m. Ajá. Entonces, la definición simplemente va a ser recuperar este diagramita, que básicamente es el diagramita que nos ofrece el teorema de recursión. Entonces vamos a escribirlo. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Nos tomamos x igual a n, x0 igual a m y f igual a s. Donde s va de los naturales en los naturales. ¿No es así? Y entonces existe una única función a la que le vamos a llamar en este caso g igual a m más espacio, que va justo de los naturales en mi conjunto X, que en este caso también son los naturales. ¿Y qué es lo que cumple? Pues justo vamos a aprovecharla y en lugar de escribir m más espacio valuado en n, así no lo vamos a escribir así, ¿no? Pues vamos a escribir así la función. Entonces me queda, pues que m más el 0, ¿eso cuánto tiene que ser? Eso tiene que ser x0, y x0 es m. Y por otro lado, me tiene que quedar que m más el sucesor de un natural, eso debe ser igual a que aplícale la función f, pero en este caso la función f es la función sucesor. ¿Y a quién se la vas a aplicar? Pues a m más n. Ajá. Y esto ocurre para toda n en los naturales. Pueden checar que si se fijan en los colores, queda justo igual que lo hicimos acá. Aquí fíjense que me faltó poner el cuantificador. Y para toda n en n pasa esto aquí. ¿Sí? Entonces, si se fijan en cómo está el teorema de recursión, simplemente es sustituir este conjunto, este elemento y esta función en el teorema de recursión y me queda esta función, que justo lo que recupera es este diagramita. Entonces, pues ya nos quedó definida la función suma. Fíjense que justo como les dije, como que solo definimos lo que es, fija una m y súmale a alguien más. No dijimos lo que es sumar dos arbitrarios. Como que primero fijamos uno y dijimos qué significa ese sumarlo con todos. Y pues ya se imaginarán cómo queda entonces definido de forma general. Así es la definición 4.5 y así es la suma en general. Entonces, la suma en n es la función más, que tiene dos espacios, y déjenla pongo aquí abajo, que va de n cruz n en n, ¿no? Se toma parejas de naturales y me regresa un natural. ¿Por qué parejas? Pues se toma dos naturales, ¿no? ¿Y cómo queda definida? Pues, ¿qué es lo que hace? Se toma a m, n, y esta donde se va bajo esta función, pues justo a m más n, donde esta función es la que usamos en
la que definimos aquí, ¿no? Esta función g. Entonces pues nada más es una parte como muy formal, como para que aquí antes la función solo tenía dominio en los naturales, ahora ya tiene dominio n cruz n, ¿no? Entonces esta ya es como una suma en regla. Y en lugar de, pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? En lugar de escribir suma de m, n, no escribimos esto, sino escribimos más bien m más n, ¿no? Como siempre lo hemos escrito desde que íbamos en la primaria. ¿Sí? Entonces fíjense que ya con esto podemos hacer dos observaciones. Entonces, la primera observación es que cómo se comporta el 0 con todo el mundo. Entonces, ¿qué nos dice nuestra primera observación? Queremos ver primero cómo se comporta el 0 con el 0, sumando. Entonces eso ya sabemos cómo nos queda definido. Eso nos queda definido como la función 0 más 0. Pero si nos fijamos en la manera como lo definimos, eso tiene que ser igual al 0 amarillo. ¿Por qué? Porque en este caso nuestra m es el 0 azul, entonces esta m es nuestro 0 amarillo, y entonces 0 más 0 es igual a 0. Ajá. Entonces ya sabemos que cuando le sumas al 0 el 0, te queda el 0. Ándale. Hoy sí aprendimos muchísimo, ¿no? Y la otra cosa que es importante es cuánto es el 0 más el sucesor de un natural. Bueno, eso igual podemos aplicar la definición que ya tenemos. Eso va a ser el 0 más el sucesor de ese natural. Y aplicando cómo se comporta esta función, que acuérdense que era la g, en un sucesor, pues cómo es, te dice pues calcúlalo en n y luego a eso calcular el sucesor. Pero pues bueno, ¿no? Esto claramente es el sucesor de n. Entonces el 0, al sumárselo a un sucesor, lo deja igual. Entonces tiene cara de que el 0 sí se está comportando como queríamos, ¿no? El 0 me deja a todo mundo invariante. Y también podemos ver lo mismo que, bueno, lo que ya había mencionado hace ratito, que es cómo se ve n más 1. Bueno, eso podemos aplicar justo nuestra reglita, y es el 0 es el sucesor, el 1 es el sucesor del 0, entonces me queda justo así. Y usando otra vez lo que acabamos de hacer, eso como me queda, eso me queda calcular el sucesor a n más 0. Sí, pero haciendo un poquito de trampa porque aquí nos falta probar como algunas cosillas, pero eso eventualmente nos va a decir que esto es el sucesor de n. Entonces si lo leen desde aquí hasta acá, lo que nos estaría diciendo esto es que n más 1 es igual al sucesor de n. Aquí todavía falta hacer un poquito de formalismo para probar todas estas cosas. Pero esta observación lo que nos está un poco diciendo es, como que vamos bien, ¿no? Todo lo que estamos haciendo aquí de definirlo como en abstracto y hacer todo como, sí, pues, con un nivel de abstracción muy alto, sí nos está diciendo lo que ya sabíamos, ¿no? Que el 0 deja a todo el mundo en su lugar y que la función sucesor, o sea, cuenta el que sigue, es lo mismo a tómate a alguien y súmale 1. Sigue sumando 1, ¿no? Ok, entonces fíjense cómo le hicimos con la suma. Ahora vamos a hacerlo con el producto. Ok, vamos con la multiplicación. Entonces, esta vez, pues como la vez anterior, necesitamos fijar lo mismo, ¿no? Como ya con la suma nos funcionó usar teorema de recursión, pues como que se oye como una buena idea seguir usando el teorema de recursión. Entonces miren, justo aquí hay un diagramita que nos va a permitir otra vez usar el teorema de recursión.
Entonces, ¿quién se les ocurre que va a ser nuestra X? Pues los naturales, obviamente, ¿no? Porque queremos que nuestra G vaya de los naturales en los naturales. ¿Ok? Y luego queremos ver cuánto es multiplicar por m. Pues el 0 multiplicado por m tiene que ser el 0. Vamos a querer que nuestra x0 sea igual al 0. ¿No? ¿Y cuál nos conviene que sea nuestra función sucesor? Nuestra función f. Pues si queremos que el 0 vaya al 0, al multiplicarlo por m, ¿a dónde queremos que vaya el 1? Pues el 1 va a ir a dar a f de x0. Perdón, a f de g del 0, que también es f de x0. ¿Y esto cuánto queremos que sea? Pues m, para que m por 1 sea m. Y entonces, ¿cuál es la función f? Que justo al aplicársela al 0 me da m. Pues esto es igual a m más el 0. Entonces, todo esto lo que me sugiere es que la función f que aquí quiero usar es m más, ¿no?, la tabla de multiplicar de m. Y esto va a hacer que esta igualdad se cumpla. Y entonces pues justo va a ser, por ejemplo, eso, o va a ser que a dónde vaya a dar g de 2. Pues que ese vaya a dar a f de g de 0. Pero si ya me aseguré que esto fuera f de m, pues esto va a ser igual a m más m, que va a ser justo pues, m por 2, ¿no? M más m. Entonces tiene cara de que si esta me la agarro como f, sí va a funcionar. Pues ahora nada más vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, sea m en los naturales, una vez más usando el teorema de recursión, ¿qué hacemos? Definimos x igual a los naturales, 0 igual a x0, y f que va de los naturales en los naturales, ¿quién va a ser? Pues esta va a ser la función m más. ¿Sí? Así todo va a quedar como tiene que quedar. Entonces, por el teorema de recursión, existe una única función ¿cómo la vamos a llamar? La vamos a llamar m por paréntesis, que pues de dónde va de n en n, tal que cumple, pues que m del 0 es igual al 0. Perdón. Tal que cumple, que m multiplicado por el 0, eso es igual al 0. Y que m multiplicado por el sucesor de alguien, eso va a ser igual a m más n. Perdón.
m más m por n. Y entonces sí, ¿no? Porque esto como que va a ser m más 1 por n. Y esto va a ser... Perdón, denme un segundo. Sí. Y entonces como que sí, ¿no? Porque esto vamos a poder eventualmente factorizarlo y que como que nos va a quedar m por n más 1, que es justo lo que estamos diciendo de este lado. Entonces se ve como que esta función va a funcionar. Fíjense que otra vez simplemente definimos como la tabla de multiplicar de m. Simplemente dijimos tómate m y pues, cuánto es multiplicarlo por 0, cuánto es multiplicarlo por 1, cuánto es multiplicarlo por 2 y así sucesivamente. Pero no hemos dicho cuánto es multiplicar dos números. Entonces otra vez hay que hacerlo. Entonces esa es la definición 4.8 de las notas. Y dice así. La multiplicación en n es la función bolita, o en este caso vamos a ponerlo con un asterisco, que va de n cruz n en n, tal que se toma un par de números naturales y a donde los manda, pues a m por n. Y pues esto lo vamos a escribir como m por n o como m por n, ¿no? Y a veces hasta nos volamos los paréntesis. O a veces con paréntesis también lo vamos a escribir. ¿No? Que es como lo vienen escribiendo después de la primaria, ¿no? En la primaria se los explicaron con una X y ya dijimos que eso no lo vamos a volver a hacer nunca más. Entonces seguramente ya en la secundaria les dijeron como de la X es muy molesta, usemos otras cosas. Que además al parecer tiene que ver con motivos religiosos cristianos, que luego podemos platicar si quieren. Van a pasar cosas similares a las que pasaron ya previamente, ¿no? Con esta definición de exponenciación. Pueden checar ustedes que todo queda como debería quedar, ¿no? Que multiplicar por el 0 deja a todo mundo como el 0, por ejemplo. Ok, entonces pasemos a nuestra última tarea del día, que es definir la exponenciación. Exponenciación. Ok. ¿Cómo se les ocurre que vamos a hacer la exponenciación? Claramente usando teorema de recursión, ¿no? Ya no sorprende a nadie. Entonces aquí vamos a tener la g de la que vamos a hablar. Entonces, ¿qué es lo que queremos definir esta vez? Sea m en n. Y entonces, ¿qué queremos definir? Queremos definir como m a la algo. ¿Ok? Entonces, pues ¿a dónde queremos? Ay, perdón. ¿A dónde queremos que vaya a dar el 0? Pues m a la 0 siempre queremos que sea 1, ¿no es así? Entonces esto va a ser 1. Ajá, lo pinto con amarillo. Y ahora aquí le voy a aplicar f. Y me va a quedar f de g de 0. Y eso es igual a f del 1. Y entonces aquí es a donde quiero que vaya a dar el 1. Pero ¿cuánto es m a la 1? Pues m. Y entonces, ¿qué función, que ya conocemos, hace que me vaya del 1 a m?
Pues sí, seguramente ya saben cuál es. Y esa función es multiplicar por m. Que tiene sentido, ¿no? Que así quede la exponenciación. O sea, aquí me va a quedar m por espacio. Esa es la función f que necesito. Y fíjense que justo va a ser lo que yo quiero, ¿no? Porque entonces, ¿a dónde voy a dar el 2? Pues el 2 va a dar a f de g del 0. Pero eso es justo f de f del 1. Y eso es justo f de m. Bueno, si quieren lo escribo con más calma, ¿no? Queda m por espacio m por 1, ¿no? Y eso es m por e. Y eso es justo pues, lo que queríamos, ¿no? M a la 2. Queríamos definir la función de exponenciación como la g. Entonces, tiene toda la cara de que si lo hago así, todo va a funcionar perfecto. Pues hagámoslo así. Entonces, nos tomamos una m en n. Y hacemos lo que acabo de explicar, ¿no? X es igual a los naturales. X0 es igual al 1. Y m cruz m por espacio que va de los naturales en los naturales. ¿Sí? Entonces si los tomamos así, entonces ¿qué sabemos? Que existe una única función. La vamos a llamar m paréntesis arriba, que va de los naturales en los naturales, tal que, pues ¿qué pasa? Que m del 0 tiene que ser, déjenlo pongo todo un poco para ser un poco más consistente con los colores que estaba trabajando antes. Este era m espacio y este también es m espacio. Entonces, ¿a dónde va a dar el 0? Pues dijimos que va a dar al 1. ¿Y qué va a pasar con todos los naturales? Pues va a pasar que si quieres calcular m del sucesor de alguien, que es lo que tienes que hacer, pues fíjate en tu función m por, y es evalúala en m de el natural original. Y entonces pues sí tiene toda la cara, ¿no? De que esto va a ser m por, ya tengo m a la n, entonces me va a quedar m a la n más 1, que es justo esto. Y pues justo es este diagramita. Y entonces ya podemos dar una vez más la definición general, ¿no? Porque de nuevo, fíjense que como que definimos la tabla de hacer el exponente. En lugar de hacerlo bien, pues vamos a hacerlo bien ahora sí. Esta es la definición 4.11 y dice lo siguiente. La exponenciación en n es la función y ya saben cómo es, ¿no? Paréntesis, paréntesis, que va de n cruz n en n. Y pues, ¿qué es lo que hace, no? Que se toma un par de naturales y los manda a m a la n. Y esto lo vamos a escribir como m a la n nada más, ¿no? No ponemos tanto paréntesis, no hacemos tanta cosa, ya todo el mundo sabe cómo funciona la exponencial. Así está. Ok. Entonces, déjenme regresar un segundo a mí. Ok, entonces ya con esto definimos todas las funciones que vamos a utilizar. Suma, producto y exponenciación. Ahora lo que sigue es probar que cumplen todas las propiedades que ustedes ya conocen sobre esas tres. Pues aquí lo hicimos en abstracto. Y vamos a ver si esta definición en abstracto
recupera lo que ustedes ya saben desde la primaria, ¿no? Que m más n es n más m, que asocia, puedo poner paréntesis donde yo quiera. Vamos a ver si tenemos inversos, cuando sí, cuando no. O sea, bueno, ya saben lo que es un inverso, ¿no? Y si tiene neutro, por ejemplo. Si el 0 funciona como queremos que funcione, ¿no? Si el 0 deja fijo a todo el mundo en la suma. Y luego hacer lo mismo con el producto, ¿no? Ver si el producto conmuta, ver si asocia, ver si el 1 funciona como el neutro y si tenemos inversos o no. Y algo similar para la exponencial, ¿no? Ver pues, qué propiedades cumplen estas cosas. Vamos a querer ver algo así como las leyes de los exponentes. Entonces, esa va a ser la intención en lo que sigue. Y para esto, fíjense que pues lo que definimos todo fue por recursión, ¿no? Todo fue utilizando el teorema de recursión. Primero decimos, pues quiero definir la operación, entonces quiero emular el teorema de recursión, nada más sustituyo donde tenga que sustituir, definimos las tablas de sumar, multiplicar y de exponenciación, y luego definimos la función en general. Entonces, el teorema de recursión es un método constructivo, es un método como se construyen cosas. Lo que hicimos aquí fue construir las tres operaciones de los naturales. Esa manera de construir cosas siempre va emparejada de otra cosa que es la inducción. El principio de inducción me permite probar cosas y como que estos dos funcionan muy bien cuando operan juntos. Si defines algo por recursión, usualmente es muy fácil probar cosas sobre esto usando el método de inducción. Si todo lo hiciste bien. Hasta ahora todos lo hemos hecho bien. Entonces, como construimos todo y definimos todo recursivamente, va a ser posible demostrar cosas sobre eso inductivamente. Entonces la clase que sigue vamos a empezar a ver el método de prueba de inducción y lo vamos a usar para probar cosas sobre las operaciones que acabamos de definir. Entonces ya tendremos una discusión sobre cómo funciona este método, se fundamenta en el quinto axioma de Peano, como les platiqué un poquito cuando vimos los axiomas. Entonces, pues vamos a empezar a ver cómo usarlo y vamos a empezar a mostrar cosas sobre los naturales. Ok, pues eso es todo. Nos vemos el martes. Saludos.